Buenos días, colegios y la su autonomía para construir y haremos sobre todo don Servín, don Jesús Soler, don Pedro García, Servín Enrique Castro. También don Carlos Zamara, doña Ana Pérez, don Domingo Ponte, Servín David González. Don Manuel Escaló, don Alejandro López, don Isabel Secretario Adrián Suárez, todos ustedes edición como nos solicitó el director de la clase, don Castro y don David González Campos. Altos, superiores, suplentes. Toma ahí. Hola, muchas gracias, bienvenidos sin problema a la grabación. Todo junto, ¿no? Sin estar. Venga, ir así, todo junto.
Lima, kami número 4. Ada, la puerta presente. Ahora, ella se quiere.
favor, delegado del Club Siga, delegado del Club Junta, delegado del Club Manfred. Delegado del Club del Regreso, delegado del Centro Superior de Academia. Delegado de la Fuerza, por favor. Delegado de Simán. Delegado de Club Sala. Delegado de Escuela de Delegado de Rey Delegado de José.
delegado del club Coco, delegado del club Suárez, delegado del club Nacional, delegado del club Santa, delegado del club Maya, delegado del club Bastante, delegado del Álvaro, delegado de San Francisco, delegado de Egipto, delegado de Medellín, delegado de Mexicana, delegado de Jerez, delegado de Grupo Miguel, delegado de Grupo Guadalupe, delegado de Rusia, delegado de Arcadia, delegado de Alcántara, el delegado de Rusia, por favor, vengan a mi mesa.
Delegado de Derecha Mental, delegado de Bocodo, delegado de Farita, delegado de Uruguay. Por favor, de Derecha Mental.
Mira, no habría huevo.
A continuación vamos a pasar a la historia de las medallas, las categorías. Por favor, os finalistas, si puede ser todo.
Repito. Saca su misma segunda. Saca su misma segunda. Saca su misma avanzada. Saca su misma femenino iniciación. Por favor, ponle su nombre. Recordar la persona que sean dedicados como fotógrafos pueden sacar fotos. Por favor, por favor. Cadete técnico en vía general. Sala de aquí. No dudo. La idea es aquí. Por favor, aquí al lado de todo. Cadete masculino indicación. Ángel Rodríguez. Daniel Gómez. Pablo Soto. Pablo José Pérez. Por favor, aquí al lado de todo.
Sí, acá vamos a casa de consumidor iniciación. Tenemos certificados para Pablo Sotolanas y Pablo José Pedro Morales. Tenemos certificado para Daniel Bermúdez Mirada. El primer clasificado, el campeón Ángel Rodríguez Paz. Para Madrid, el Tigre Colombo, el Pedro Rodríguez Villarreal. Segundo certificado, Rafael Gonzalo Rodríguez. Certificado, campeón, Brian Díaz Rodríguez Carvalho.
A ver, Alejandro Rodrigo, Juvenil Solís, Fabio Rodríguez, sigue en el medio. Por favor, al poste. Ahí la tiene. Vamos, Olivia. Va. Lo que hablamos. Lo que hablamos, va. Lo que hablamos, Olivia. Buena. Va. Oli, eres un punto. Tranquilo. Va. ¡Muévete, va! Ahí. Sí, por eso hay que cerrarlo por aquí. Lidia. Olivia, escucha. No aguanta. Oli, Lidia.
Moi bons días a todos e a todas. Comezamos a nosa xornada
Primero. Preparados, competidores, autoridades en masculino, nivel iniciación. Preparados, jóvenes, Ángel Igual, Mateo Aguilar, Bruno Santos. También preparados, comité femenil masculino, 42 kilos avanzada. Preparados, Cian Sol, David Bonal, Álvaro Rodrigo, Santa Rosa García González. Preparados también, comité femenil masculino, menos de 42 kilos indicación. Preparado, Cian Rivera, Fabio Rodríguez y Alejandro Rodríguez.
A continuación, se incluyen pasamos a la Ricardo Ayude, Montenegro de Deportes, 2 Perfecto solo en el norte, Palacio de Villarreal, América. Segundo corso, Pablo Gutiérrez. Como mayor, perfecto, Jorge y Jonathan. Segundo corso, Bruno Santos, Mateo de la Lengua, Mateo de la Lengua. El primer corso, Bruno Santos Pérez. A continuación pasamos a otro de sobre Marcelino de 42 kilos. Perfectos son para David Moral, Castellanos, Real, el Centro el campeón Álvaro Rodrigo Montañez. El récord del campeón Santa Rosa García Constantino.
José Carrera, Juan Barrera, Barrera, Emilio Fara, Valeria Torres. Por favor, silencio. Repito, Valeria Torres, Emilio Fara, Rosa Barrera, José Carrera. También preparados para su significación. Mateo Aguilar, Antonio Martín, Miguel Rivera, Ismael Paz, preparada también Lucía Correa, Ana Morales, Flor Clara, Alba Otero, preparada también Noa Pérez, Elena Aguirre, Carlos Seco, García. Por favor, todos los deportistas, síguense aquí, ahora el pueblo para la entrega de combinación, pasamos a la entrega de a continuación pasamos a entregar medallas para su medida fundamental. Terceros presentados para parte de Enrique Vargas Romero.
Segundo clasificado de su campeón, Nata Valeria Fernández. El primer clasificado del campeón, José Valeria Fernández. A continuación, todas las salas por unión y clasificación. Terceros clasificados, para Egon de Real Madrid, el Isabel Vázquez. Segundo clasificado, el subcampeón Antonio Valeria Soles. El primer clasificado del campeón, Mateo Valladolid Sara. Pasamos a casa, sub-19 a casa. Segundo clasificada, el primer clasificado del campeón, Lucía Olvera Aguilar. A la dirección de acción preparado Soberanza, Vázquez Diego, Diego Rodríguez, siguiente socorro. A continuación pasamos a Rodríguez Camino, miembro de 37 kilos, Miguel Avanzado.
nosotros. En el nombre de María Calendana, Feliz, Alba, Jorge, Castillo. Clasificada Bolivia a la Argentina. En primera clasificada campeona Teresa Rojos Matos. A continuación, preparados un juvenil nacional de 48 kilos. Luis Otero, Axel Benítez, Alonso Rodríguez e Ismael Baja. También preparados juvenil nacional de 48 kilos. Preparado Nicolás Pérez, Nicolás Castro, Fabio Rodríguez e Enrique Clara. Enrique Fraga, del Rey de Nava. Enrique Fraga, por favor, ayúdenme. Enrique Fraga. A la mejor subir menos de 20 y se le pasó su papel así de zona. El primero fue Luis Otero Martínez.
Club Karate Shin. Alejandro Pico Montañés, del S. Canadá. Bueno chicos, contádenos. ¿Fueron reñidos los combates? Fue reñido y la experiencia es buena porque así te tranquilizas un poco cuando compites. A miña experiencia é boa, estou moi orgullosa de haber quedado primeiro. Isto me sirve para afianzar os conocimientos que eu Por supuesto, ao final, despois de cada competición aprendemos algo novo, ¿verdad? Sí, bastante. Bueno chicos, ¿a qué vamos a dedicaros esta medalla? a mi amigo Iago e a mi bisabuela. A miña familia e os meus compañeros de clase. Pois dende aquí, para todos eles que seguro que nos están vendo. Moitas grazas chicos e enhoraboa de novo. Gracias. Muchísimas gracias. Moi bons días a todos e a todas. Agora estamos con nosos medallistas de bronce na categoría de comité masculino juvenil menos de 42 kilos. Bueno. Primeiramente, enhoraboa para as vosas medallas. Gracias. Bueno chicos, contádenos, para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa viñas coa esa idea? A ver, más o menos, pero podría haber hecho mejor. Moi importante e despois deste campeonato xa é segurísimo que aprendestes unha cousa nova para o seguinte, verdad? Sí, bastante. Se trata, ao final, sempre se aprende competindo. Sí. Bueno chicos, pois hoxe a quen vamos a dedicar esta medalla? Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas chicos e enhoraboa de novo. Moi bons días, nesta ocasión atomámonos con a medalla de prata na categoría de comité masculino juvenil menos de 42 kilos avanzado. Buenos días. Bueno, primeiro, enhoraboa por conseguir esta medalla de prata.
Cuéntanos, ¿cada uno de qué club eres? Superior de Cádiz. Y contanos, ¿qué opinas de vir a hacer karate justo día antes de Nadal? ¿Algo divertido? Sí, algo divertido, pero también también es algo de, no sé, es como una experiencia antes de Navidad, pues me hace feliz, pero a la vez puedo coger un resfriado que tampoco quiero tener. Entonces, pues, eso. La medalla de plata que he conseguido hoy ha sido gracias a todo mi esfuerzo en el club y todo mi empeño en el club. Por suposto, en estas datas fai moito frío, pero bueno, non pasa nada porque temos uns gorros hoxes super chulos de Michiño que nos abrigan bastante a cabeza, verdad? Sí. Bueno, pois desde aquí, a que lle vamos a dedicar esta medalla? A mi familia a los colegas. Pois desde aquí para todos eles. Moitísimas gracias por entrevista con la radio.
kilos. Bueno, acompañan desde Portugal. ¿No é, Gonçalo? Sim. Então, Gonçalo, conta-nos, qual é a tua experiência aqui em Espanha? Qual é a tua experiência aqui em Espanha? É espetacular, o ambiente é muito bom. Já fiz vários amigos aqui, como por exemplo o Joel, o Diego, o Xian e muitos mais. E conta-nos, como é que é a tua viagem de Portugal para aqui? Faz-te muito longa? Ficas rápido aqui? É rápido, é 4 horas. 4 horas, quase nada. Gonzalo está a 4 horas de aquí, viene aquí a competir. Cuéntanos, ¿por qué te vienes a España a competir? ¿Por qué tú veis aquí a España fazer os campeonatos de karate? É para ter uma melhor preparação, para depois para campeonatos nacionais lá em Portugal. E faz-me bem vir aqui. Gonzalo nos cuenta que viene a España para practicar mejor, para tener más experiencia y conseguir mejores resultados en sus campeonatos nacionales allí en Portugal. Y bueno, como nosotros vemos por las redes sociales, tienes muchos títulos también en Portugal, ¿no? Muchas medallas. Non é, Gonçalo? Tú en Portugal tamén gañas moitas competições, tens muitos pódios lá em Portugal, não é? Já tenho 54 medalhas, 3 federativas, uma de campeonato regional e 2 de campeão nacional. Tens 54 medallas. Gonzalo nos cuenta que tiene ya 54 medallas en total. Y bueno, Gonzalo, cuéntanos, ¿qué haces para llegar a este nivel en karate? ¿Cuántas horas le dedicas semanalmente a entrenar? ¿Cuántas horas de tu semana dedicas a treinar karate? Eu treino todos os dias, cada dia treino 1 hora, no mínimo, às vezes treino 2 horas. E à segunda-feira, às vezes vou à Maia treinar com o meu sensei no Moreira. Isso é dedicação total, não é? Toda a tua vida dedicada ao karatê. Gonçalo conta-nos que dedica a vida dele inteira ao karatê, ele treina todos os dias, no mínimo 1 hora e muitas vezes mais do que isso, não é? Sim. Y cuéntanos, ¿cuál es el motivo de esta pasión por el karate? ¿Qué te llevó hasta aquí? ¿Cuál es un tipo de esta pasión por karate? ¿Por que tu gostas tanto de fazer karate? Eu assisti várias vezes à aula do meu pai, que ele dá aulas de karaté. Às vezes ele treina-me também. E eu comecei a praticar karaté com ele desde os 2 anos de idade. Agora já tenho 12, portanto faço há 10 anos karaté. Claro, Gonçalo conta com o apoio incondicional do pai, não é? Já desde 2 aninhos a fazer karaté. Gonzalo cuenta con el apoyo incondicional de su padre, que desde los 2 años le enseña karate y claro, ya hace 10 ahora que lo practica. Pues bueno, Gonzalo, nosotros estamos encantados de tenerte aquí y esperamos verte en muchas más ocasiones. Nós adoramos que estejas aqui conosco e esperamos que voltes mais vezes aqui à Espanha a competir. E voltarei muitas vezes. Ainda indo vir a várias competições e provas galegas. E é isso. Muito obrigada, Gonçalo, pela tua entrevista. Y bueno, vemos pronto. Gracias, Gonzalo, por tu entrevista y nos vemos muy pronto. Obrigado. Muy buenos días a todos y a todas. En esta ocasión atopámonos con los medallistas en la categoría de kata femenino juvenil. Hola, chicas. Hola. Hola. Bueno, primeiramente, enhorabuena por las vuestras medallas. Contádenos, ¿cuál es vuestro nombre y de qué club vides? Aina, me llamo Aina. Chloe del Riverstone. Bueno, chicas, a vos xa vos temos moi habitualmente por aquí.
Como competidoras expertas que sodes, contádenos as súas experiencias neste campeonato. Credes que foi moi difícil chegar ata aquí? Un pouco costou, pero chegamos. Costou un pouco, pero bueno, luchando se consiguió. Por suposto que sí. Ademais, bueno, vades vos cunha medalla o día antes de Nadal. Que tal vos senta iso? Felices para mañá celebrar a Navidad? Feliz, sí, moi feliz. Bastante contenta, sí. Bueno, chicas, a que lle vamos a dedicar esta medalla? Pois a miña familia e ao meu coach Alberto. A miña avoa e a miña avó. Pois dende aquí, para todos eles. Moitísimas gracias, chicas, por a entrevista e enhoraboa de novo. A ti, gracias. Moitas grazas. Bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con os medallistas na categoría de kumite masculino juvenil menos de 76 kilos avanzado. Hola, chicos. Hola. 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 Bueno, o primeiro darvos a enhoraboa a todos por conseguir estas medallas. Gracias. Grazas. Bueno, estas caras xa son moi coñecidas nas nosas entrevistas, non? Sodes uns medallistas moi recurrentes. Sí, bueno, de vez en cuando hay que perder, pero es mejor ganar. Sí. Unas veces se gana, otras se pierde. E contádenos, cal foi a vosa experiencia neste campeonato día antes de Nadal? Vades vos contentos de vacacións? Sí, yo pensé que iba a perder, pero al final resultó que no. Yo cuando vi que solo éramos 3, bueno, me quedé un poco así, bueno, bueno, también, en plan, como solo éramos 3 íbamos a llevar medalla a todos, así que dije, ahora ya no hay que preocuparse de no clasificarse, ahora es, ¿cómo queréis quedar? ¿Primero, segundo o tercero? Pois claro, repartimos un pouco os postos, non? Pero bueno, importante que nos lo pasamos todos súper ben, ¿verdad? Así que bueno, chicos, contádenos, ¿a qué vamos a dedicar esta medalla hoy? A mi club, a la Navidad. a mi familia, a mi club y... Moi bons días de novo. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kumite femenino avanzado menos de 42 kilos. Hola, chicas. Hola, bons días. Hola. Hola. Bueno, primeiramente, enhorabuena a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome, de que para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa vos esperabades?
Eu esperábame un pouco, xa que só tuven que facer 2 combates. Yo me lo esperaba porque solo éramos 3. Igual. Bueno, pouquiña concurrencia hoxe, entón un día tranquiliño antes do Nadal, verdad? Sí. Sí. Bueno. Bueno, chicas, e vos a semana cantas horas lle dedicades a practicar kumite? Dedícolle 3 días a semana, cada deses días 1 hora e media. Eu 2 días, a veces 3, 1 hora cada día. Entonces, haz 2 cousas. Claro, es que as vacacións ás veces córtanos un poquillo os entrenos, pero non pasa nada, que pronto volvemos con máis forza que nunca, verdad? Sí. Bueno, chicas, pues a quen vamos a dedicar esta medalla? Vou dedicar a miña nai e meu pai que viñeron hoxe a verme. A miña familia. As meus avós e a miña entrenadora. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas, chicas, e enhoraboa de novo. Moi bons días de novo. Atopámonos coa nosa medallista de ouro na categoría de kumite xuvenil femenino menos de 47 kilos. Moi bons días. Bos días. Bueno, contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Nerea Álvarez, do Gym Sport. Bueno, Nerea, desde Pontevedra ves. Que tal foi esa viaxe ata aquí? Dormindo. Dormindo pasouse rápido, entón. Sí. Bueno, Nerea, para ti foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa o esperabas? No, sorpresa. 2 días, 1 ou 2 horas a semana. E bueno, cal é a túa opinión sobre este campeonato xusto antes do Nadal? Un comezo de Nadal divertido? Sí. A que lle vamos a dedicar esta medalla, Nerea? A miña irmán, a meus pais e uns amigos de Ferrol que viñeron hoxe a verme. Pois dende aquí, para todos eles, que seguro que nos están vendo esta entrevista. Moitísimas grazas, Nerea, e enhoraboa de novo. Gracias. Moi bons días a todos e a todas. Atopámonos con os medallistas de ouro e de prata na categoría de kata masculino xuvenil, iniciación avanzado. Hola, chicos. Hola. Hola. Bueno, primeiro, enhoraboa por conseguir estas medallas. Grazas. Moitas grazas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu son Nathan e veño do Riverstone. Son José e veño do Riverstone. Bueno, Nathan e José, unhas caras xa moi coñecidas por aquí.
xa sois todos uns expertos. Sí, sí. Sí, sí. Contádenos, cal foi a vosa experiencia neste campeonato antes do Nadal? Foi un comezo divertido de vacacións? Sí, e tamén recordei moitas caras. Foi moi divertido, moitas grazas ao karate. Grazas a vos, chicos, estamos encantados de tervos aquí con nós. Bueno, contádenos. Para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa era o voso obxectivo para hoxe? Foi unha sorpresa. A mí tamén foi unha gran sorpresa. Unha grata sorpresa, entonces. A quen lle vamos a dedicar esta medalla, chicos? Pois aos que me axudan para corrixir os meus erros os meus compañeros que me animan sempre. A mí, coach, el padre de Nathan. Pois dende aquí, para todos eles, para o papi de Nathan, que seguro que nos está vendo. E bueno, chicos, moitísimas grazas pola vosa entrevista e enhoraboa de novo. Gracias. Grazas. Buenos días a todos e a todas. Nesta ocasión estamos con Ricardo Aldrey Rey, concelleiro de Deportes de Ferrol. Bos días, Ricardo. Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pois por aquí de novo. Como hai 2 meses o último campeonato, o Karate volve a ocupar Ferrol, na época máis especial do ano. Efectivamente, a verdade é que non pudimos buscar unha data máis preto dos días de Nadal e vexo que hai un bo ambiente aquí na Malata, non? Digamos que este é o pabillón, digamos, por excelencia o mellor que temos para facer este tipo de eventos, porque encontrarnos hoxe aquí con 535 deportistas vindo de toda Galicia, pois para nós unha ledicia e estamos pois orgullosos de que xa fai moitos anos Ferrol sexa un referente no mundo do karate. Sen ninguna dúbida, ademais, como xa indicamos anteriormente, foi a vía de entrada do karate en Galicia, non? Nós sempre estamos encantados de ocupar o seu concello, Ricardo. Moi ben, moitas gracias. Sí, desde fai moitos anos, pois sempre Ferrol tivo o privilexio de poder contar con grandes karatecas, con grandes clubes, incluso clubes que van pasando xeneración tras xeneración, e para iso a cidade pois, é un orgullo, e por iso pois, intentaremos seguir colaborando ca Federación estes eventos deportivos que de unha maneira o Concello pois, colabora ca Federación con 2 eventos ao ano, eventos de carácter autonómico, e sobre todo pois encantados de que teñamos campeonatos galegos e encantados tamén de que hoxe este aquí a Liga Galega de Karate. Sin ninguna dúbida, ademais vostede como concelleiro, vostede leva no mundo do deporte, na vida deportiva, toda a súa vida, non? Así que gustaríanos saber, na súa opinión, como xogador de baloncesto, cree que o karate e o baloncesto teñen algunha semellanza nos seus valores e filosofía ou son totalmente diferentes? Bueno, cando falamos de valores no deporte, hai que destacar que desde o baloncesto sempre buscaronse valores de, sobre todo, conciliación, de equipo, de sacrificio, sobre todo de compartir, non? Que é un deporte, os deportes de equipo sempre tens que compartir, pero o karate un pouco desde os seus orixes pois tamén ten un amplio abano de valores, porque desde os orixes o primeiro que se pedía no karate era unha disciplina, ter pois un sacrificio, un traballo, unha dedicación. Eso en cantos valores penso que representan o mesmo. Pero despois, a hora de técnica de xogar, fíxate que o karate manexas man dereita, man esquerda, pé dereito, pé esquerdo. No baloncesto manexas todo tamén. É dicir, se teñen alguna similitude porque son 2 deportes na que hai unha necesidade de coordinación exhaustiva, tanto no mundo do karate como no mundo do baloncesto. Entonces, eu penso que as similitudes parten sobre todo desde un tema de coordinación de todas as palancas, de todos os mans, pernas, brazos, e despois unha cosa que é importantísima que é a cabeza, non? En baloncesto hai que pensar moito, en o karate hai que pensar moito cando faz competición, cando faz comite, e tamén hai que pensar moito, estar moi concentrado cando faz kata. Por suposto, é que ao final desde fora a verse deportes super diferentes que non teñen nada que ver, pero unha vez que se viven intensamente dentro podemos encontrar numerosas semellanzas entre todos eles, verdad? Pois sí, porque cando falas de saúde, de deporte, de rapaces, sobre todo de educación, porque o deporte ten que ser un modelo educativo, ti educas desde o deporte, desde os valores do deporte, e despois desde ter educadores deportivos que son os adestradores, non? Entonces, o resultado positivo e o éxito dos, logros que teñan os deportistas van a depender moito das filosofías que teñan os clubes e tamén, sobre todo, do nivel que teñan os adestradores, eso en todos os deportes. Por suposto, ademais, os aspectos en Ferrol están máis que presentes, xa que contan con numerosos deportes e actividades deportivas, como por exemplo pode ser a milla urbana ao barrio de Caranza, na que vostede estivo presente hai unhas 2 semanas. Bueno, Ferrol ten un amplio abanico de actividade deportiva, eso teño que decir. Ahora mismo veñenme á cabeza, ti dixeches a milla urbana de Caranza, o día 3 de decembro tivemos tamén a Volta a Ría Adolfo Ross, a media maratón, temos xa proxectado xa de cara ao día 14 de xaneiro a carreira de San Xiao, que se chama aquí en Ferrol a 40 edición de San Xiao. Temos os nosos equipos nas ligas superiores tamén
o Racing de Ferrol de segundo na segunda división da Liga Nacional de Fútbol. Temos as rapazas do Baxi Ferrol que acaban de xogar 2 partidos e gañar en Barcelona, e gañar tamén o Gran Canaria en Gran Canaria. Temos o Parrulo na segunda división, o Valdetires, temos moitísimos deportes de equipo e tamén temos moito deporte a nivel individual, temos moi bons deportistas, entonces todo eso a miña labor é un pouco intentar protexelos, intentar axudarlles e vamos a ver se somos capaces un poquinho de darlle un pulo ao que é a Consellería de Deportes de Ferrol, porque temos moitas necesidades nas instalacións deportivas que temos que empezar un pouco a reformalas, a facer, digamos, algunhas obras que teñen moitos anos e levan moito tempo sin poder facer actuacións en elas. E bueno, aínda así, a pesar das dificultades materiais, non? Ferrol sigue aí representando a Galicia en todos os ámbitos, en numerosos deportes e a uns moi altos niveis, verdad? Bueno, eso comenzaba ahora mismo, non? Ferrol ten unha tradición xa de fai moitos anos, non? Xa cando eu estaba en activo, xa Ferrol era un referente no mundo do baloncesto a nivel nacional, non? Sigue sendo agora, antes era no masculino, agora é co rapazas, co femenino. O mismo pasa no fútbol sala, o mismo pasa agora co fútbol. Temos, neste caso, karate, que sempre foi un referente. Somos unha cidade que ten mar, que ten surf, que ten un montón de posibilidades. Vamos a traballar, que é a miña labor, para que todo eso poder mantelo e poder crecer ano a ano para poder seguir tendo a Ferrol pues, no máis alto nivel, non? Temos tamén, sobre todo, de cara ao verano, moitísimos eventos deportivos de remo, de triatlón, temos un gran número de eventos deportivos que de alguna maneira son referentes en toda a comarca, incluso en toda a comunidade, e vamos a protexelos e vamos a axudar os clubs para que eso siga sendo así. Por suposto, bueno, para conseguir todos esos obxectivos a súa figura de concelleiro de deportes é imprescindible, polo que nos dende a Federación Galega de Karate gustaríanos agradecerlle o seu espectacular traballo, porque sempre con obxectivos ao futuro e no presente vense os resultados. Bueno, espectacular traballo, quero que a xente mo diga dentro de 4 anos, cando leve xa 4 anos traballando polo deporte. Agora mesmo estamos intentando chegar, levamos pouco tempo, levamos 6 meses, pero vamos a intentar pois, falar con todos os clubes, falar con todas as entidades e intentar mellorar as condicións non só das axudas que poidan vir desde o Concello, sino tamén axudar e sobre todo no gran problema que ten o Concello de Ferrol, que son as súas instalacións deportivas e o estado no que están, que teñen que mellorar de cara ao futuro. Esperemos que así sexa, Ricardo. Así que, bueno, unha vez máis, moitísimas grazas pola súa presenza e pola súa entrevista. Moi ben, pues moitas gracias a vos. Esperemos vernos o ano que ven, o ano 24, nada máis que desexarlle pues, desde estos micrófonos da Federación Galega a todos os clubes karatecas de tanto de aquí de Ferrol como de toda Galicia, que pasen unhas boas festas e unha feliz Navidad. Por suposto, igualmente, Ricardo, esperemos que así sexa. Moitas grazas. Gracias a vos.
darle, no, hay un poco. Harvey.
Sí. A continuación pasamos a ver las realidades en la teoría cómica, la demostración de las sentencias. Se significa algo de para Esquiva un poco. Ah, mueve, tienes que llegar. Venga, segundo clasificado Alejandro Mebaños. El primer clasificado del campeón Ángel Rodríguez García. Preparada para el medalla únicamente femenino número de limitación, pero para la medalla señor López no cosa Alejandro Manuel Sánchez. Preparada Sana Fernández, preparados. Joven femenino 9 de la avanzada. Nayara Pi, Daniela García, Nayara Pérez, Lucía Rodríguez.
baloncesto. Tercer puesto para la Ayala y Soto. Segundo puesto de Barcelona, Ayala y Soto. Adelante, ya va atrás, ya va atrás. El primero de Barcelona, Soto. Arriba, ataca arriba, ataca arriba. Sigue, sigue. Preparados con un italiano más asociativos, Nicolás Sanoca, Samuel de Boca, Diego Vidal, preparándose para las reglas finales. A continuación pasamos a Liga Femenino número 16, Miguel Copa. Miguel, ¿dónde hay agua? Mira, mira, que no hay agua. Segundo puesto de Barcelona, Rosa Aguirre. El primero de Barcelona, a continuación pasamos a la categoría masculino más de 60 kilos, Miguel Copa. Tercer puesto para Diego Aurelio. Segundo puesto, Samuel Rojas. El primer puesto para Nicolás Carranza.
Roy, Sara Castillo, Sara Castillo, Simón Dice Leopoldo, Adriana Roy, Sara Castillo, Sara Castillo. A la categoría pasamos a ver la categoría que terminó de 60 kilos, sin la batalla. Tercer puesto para Sara Hernández. Segundo puesto, Sara Castillo Tala. El primer puesto lo firma Adriana Rodríguez. Continuamos con Juli Unión de interpretar artículos de nivel de indicación. Preparado el podio Ramiro Baraja, Sebastián Bulgar, Pablo García y Alfredo Torres. Por favor, continúen su podio. Repetido. Ramiro Baraja, Sebastián Bulgar, Pablo García y Alfredo Torres. Rodrigo para Pelizar, Sebastián Guión Bulay, Sebastián Guión Bulay.
Árbitros, Copenhague, Cincinnati, Sorry. Ready? All right. Ready? Bienvenidos, siempre y feliz Navidad a todos los jugadores. Un buen aplauso.
Tatami número 1. Martín Jacobo Magallanes, tatami número 1. Marca Bolivia, repito, Marca Bolivia, tatami número 1.
Se recuerda realizar totalmente el estudio realizarse en la ficha de lectura sin la eliminación oficial. Por favor, el salón de la ficha si no se tiene la eliminación oficial.
Situado en el lado derecho de la línea central, a la izquierda el agua para todos los consumidores gracias a todos. Así que todos los sectores y consumidoras que tienen un poquito de fruta en agua, podéis una mesa al lado derecho de la línea central. Por favor, El
Comer o plato. Que carallo faz? Verme comer o plato. Moi boas tardes a todos e a todas. Comezamos a nosa xornada de tarde do campeonato cos nosos campeonísimos na categoría de kata masculino benxamín. Hola chicos, que tal estades? Bien. Bien. Bueno, noraboa por conseguir estas supermedallas todos. Contádenos, cal é o voso nome? Álvaro, Tiago, Oliver. Estamos aquí con Álvaro, Tiago e Oliver, que hoxe conseguiron a súa medalla en kata. Contádenos, chicos, estabades moi nerviosos? No. Sí. Sí. Carai, hai moitos nervios por aquí, e para vos foi unha sorpresa conseguir a medalla ou xa o esperabades? Una sorpresa. 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 Que sorpresa máis boa, verdad? Como prenda de Nadal. Sí. 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 Bueno, chicos, pois a quen lle dedicamos esta medalla?
a mi primo Fabio y a mi prima Fuen. A mi familia. A mi familia. Pois dende aquí para todas esas familias, esos primos que seguro que nos están vendo. Moitas grazas pola entrevista, chicos, e noraboa de novo. Gracias. 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 Moi boas tardes a todos e a todas. Continuamos as nosas entrevistas coas nosas campeonísimas na categoría de kata alevín femenino. Hola, chicas, que tal estades? Bien, ben. Bueno, primeiro, noraboas dúas por conseguir estas medallas. Grazas, grazas. Contádenos a todos, cal é o voso nome e de que club vides? Ariadna Ginesport. Daniela, Club Maceda. Bueno, Ari, Daniela, contádenos, estabades moi nerviosas antes de facer as catas? Sí, estaba muy nerviosa porque es mi primera vez que voy a alevín. Sí, moi nerviosa. E para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou era o voso obxectivo? Para mí fue una sorpresa. Y para mí también. E que foi o que máis vos gustou hoxe de estar aquí competindo? Pues estar con mis amigas. Y yo con mis padres y con mis amigos. Claro, e que ao final no campeonato encontrámonos todos e pasámonos super ben, verdad? Sí. Bueno, chica, pois a que vamos a dedicar esta medalla? A mi familia, a mi hermano Leo, a mi hermana, a todo Ginesport y a todo River Store. A Ushia, a mi hermano, a mi entrenador y a mi familia y a mi club. Pois desde aquí para todos eles e para todas elas. Moitísimas gracias, chicas, e enhorabuena de novo, vémonos pronto. Gracias, gracias.
A continuación pasamos a las carreras y femenino desafío. Tercer esfuerzo. Libre sin examen en York Madrid. Segundo puesto para Gaia. Buenas tardes a todos e a todas. Continuamos os nosos podiums coas nosas medallistas na categoría de kata femenino de iniciación. Hola, chicas. Hola. Bueno, primeiro darvos a noraboas por conseguir estas medallas. Grazas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu chamo-me Aldara Fernández e veño do Club Karate Carballo. Non se acorda, non pasa nada. Contádenos, estabades moi nerviosas antes de facer as catas? Non. Non. Entonces esta non foi a vosa primeira competición, verdad? Non. Foi a primeira, non estabas nerviosa, carai, iso ten moito mérito, Que foi o que máis vos gustou de todo o campeonato? Estar cos meus monitores e facer amigos novos. Pois claro que sí, ao final os campeonatos pasámonos super ben. Pois chicas, contádenos, a que lle queredes dedicar esta medalla? A Chiño e a miña irmá. Pois dende aquí, para esas irmás, que seguro que nos están vendo, e para mi chiño. Moitas grazas, chicas, e enhoraboa de novo.
Por favor, prepárense todos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Nesta ocasión atopámonos con unos medallistas na categoría de Kata Benjamín Iniciación. Hola chicos, ¿qué tal? Bien. Bueno, o primeiro darvos a enhoraboa a todos por conseguir estas medallas. Contadnos, cal é o vosso nome e de que club vides? El mío es yo Alejandro. Santiago Landíos y tengo 6 años. Sebastián. Bueno chicos, contadnos, de todas as catas que fixeches hoxe, cal foi a que máis vos gustou? A mi hija, a mí. Mira, Claro, carai, cantas catas. Bueno, chicos, ¿a qué dedicamos esta medalla? pues a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos, y a muchas cosas más. A mi tata y mi mamá. A mi padre, a mi madre, a mi hermana, a todos. A toda mi familia. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas chicos e enhoraboa de novo. A disfrutar das navidades. Sí. Sí.
tardes a todos e a todas. Continuamos con as entrevistas coas nosas medallistas na categoría de kata infantil femenino. Hola, chicas. Hola. Bueno, primeiro darvos a enhorabuá a todos por conseguir estas medallas. Dicídenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Me llamo Ángeles Donoso. Me llamo Iria y vengo del club Sur. Aquí os fan total podium, Sí. Contádenos, de todas as catas que fixechedes, cal foi a que mellor vos saiu? E cada unha diferente. E dicídenos, de todo o campeonato, que foi o que máis vos gustou de vir aquí? Todo o que es campeonatos super divertidos, ¿verdad? Ainda por encima mañá é Nadal, ¿verdad? Aquí esperando todas as presentes de Papá Noel. Bueno, chicas, pues aquí vamos a dedicar estas medallas. A mi familia y a mis entrenadores. A mis amigos. A mi familia, a mis amigos y a mis entrenadores. Moi ben, chicas, pois dende aquí para todos eles. Moitísimas gracias pola entrevista e enhorabuá de novo.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Continuamos a nosa xornada de entrevistas con dos finalistas na categoría de alevín masculino menos de 34 kilos. Hola, chicos. Bueno, primero daremos enhorabuena por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Me llamo Diego Berjox Naveira y mi club es KL Bueno, chicos, contádenos, ¿para vos fue una sorpresa conseguir esta medalla o xa vos esperabades? Bueno, no me lo esperaba. Yo tampoco. Foi moi difícil pasar os combates? Ou crees que foi fácil? No tuve uno. Yo tampoco. Solo un. Bueno, chicos, foi un día tranquilo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ¿a qué os dedicáis esta medalla? A todos mis familiares. Pois desde aquí para todos eles. Moitas gracias pola entrevista, chicos, e enhorabuá.
primeiro, norabuena por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Lola Fernández Rivas, Karate Club Maceda. Ángela Regal Rico, Rembucán. Bueno, chicas, para chegar ata aquí, credes que foi moi difícil pasar os combates? Ou que foi moi fácil? Primero me fue fácil y el Difíciles, hai moita competencia, verdad? Sí. Se tiveses que escoller o que máis vos gustou do campeonato, que foi? Insiño, verdad? É moi divertido. Bueno, chicas, pois a quen lle vamos a dedicar esta medalla? Yo se la dedico a mi entrenador Alberto Casado, que me estuvo entrenando. A mi profesor Moncho Pois desde aquí para todos eles. E para ese amiguiño que se recupere. Moitas gracias pola entrevista, chicos, e a disfrutar das navidades. Nesta ocasión atopámonos con noso medallista de ouro na categoría de comité alevín masculino de 70 kilos. Moi bastantes. Hola, Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? o meu nome é Enzo Lorenzo Ares e son do club Acai Río. Bueno, Florenzo, para conseguir esta medalla de ouro tiveses que pasar por diversos combates. Crees que foi moi complicado chegar ata aquí? Pois a verdade é que eran 3 competidores e non foi moi complicado porque iba a levar o bronce asegurado e prefería que fueran máis competidores para merecerme máis a medalla de ouro. Por suposto, hoxe houve pouquiños, verdad? Menos do normal. A verdade é que si hubo moi poucos rapaces. Un día tranquilillo, pero bueno, esperamos volver a verte aquí con medalla de ouro cando haxa máis, como sempre. Pois sí, moitas gracias. Pois xa nos veremos no Gallego, que creo que é no próximo campeonato. Sí, efectivamente. Así que contanos, a quen lle queres dedicar a medalla de hoxe? Pois queríalle dedicar a miña entrenadora Ainhoa Fernández e aos meus familiares por sempre apoiarme. Pois desde aquí para todos eles, moitísimas grazas por a túa entrevista e enhoraboa de novo. Moitas gracias.
de novo. Nesta ocasión atopámonos cos dos medallistas de ouro e de prata na categoría de cúbite alevín masculino menos de 43 kilos. Moi boas tardes, chicos. Contádenos, cal é o vosso nome e de que competides? Yo vengo de Bembibre, me llamo Bruno Varela. Bueno, Álvaro y Bruno, contádenos, para chegar ata aquí, crees que foi moi difícil pasar os combates ou non houve moita competencia hoxe? No hubo competencia, solo hubo un combate. Los otros creo que estaban lesionados. Se lesionó, o sea, todos. Pobre Pelayo, qué magua. Desde aquí as melloras para Pelayo, verdad? Bueno, estabades nerviosos antes do combate? Ou non estabades nerviosos? Estaba nervioso porque era mi primer combate. Por aquí sí, no. Aquí hai moitas opinións. Bueno, chicos, pois a que queres dedicar esta medalla hoxe? Yo a mi entrenador y a mis padres, porque mi entrenador fue el que me ayudó a hacer todo esto. Yo a mi hermano, porque estuve mucho tiempo en el hospital. Pois dende aquí, para todos eles e para ese irmán que se recupere todas as melloras dende a Federación Galega de Karate. Moitas grazas, chicos, pola entrevista e enhoraboa de novo a disfrutar das navidades. Gracias. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con dos medallistas na categoría de cúbite infantil masculino máis de 45 kilos. Moi boas tardes, chicos. Bueno, primeiro, enhorabuá por conseguir estas medallas de ouro e de prata. Contádenos, cal é o vosso nome e de que compites? Hamza Nasreddin Urumani. Jacobo Pilar Amejide. Bueno, Hamza, Jacobo, credes que hubo moita competencia hoxe para chegar ata aquí? Más o menos. Que foi o que máis nos gustou de todo o campeonato? Lo importante es divertirse, no ganar, no importa si perdemos, pero yo me he divertido mucho. No venía con las intenciones de ganar, he ganado. Yo me he divertido mucho y he hecho los amigos. Yo, lo importante es competir. Yo quería ganar, pero lo importante es, sí, competir, pasar, intentar esforzarse. Por suposto que sí, aquí nas competicións todos os pasamos super ben, nos hacemos super amigos, verdad? Bueno, chicos, pues a qué queréis dedicar esta medalla? Yo a mi madre. Yo a mi familia y a mis entrenadores. Pois dende aquí, para todos eles, para esas mamis, familias e entrenadores que seguro que nos ven, verdad, chicos? Sí. Moitas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo. A disfrutar do Nadal. Muchas gracias.
gustou deste campeonato? De lo que soy capaz, soy muy buena en kata, Por suposto, aquí hai moitísimo nivel. E sempre aprendemos algo novo, verdad? Sí. Bueno, si a que lle digamos esta medalla, estas medallas. A mi abuela Maruja y al abuelo Malón, que son a toda mi familia, pero también a mi abuela Maruja y a mi abuelo Malón. Pois dende aquí para toda esta familia e esos abuelos que nos ven sempre. Moitísimas gracias pola entrevista e enhoraboa de novo por as medallas.
Por favor, Sería representada
Muy buenas tardes a todos y a todas. Continuamos con las entrevistas con nuestra medallista de plata en la categoría de kata de bíceps. Muy buenas tardes. Cuéntanos, dale tu nombre y de qué club eres. Carmen do Club Sihan. Contanos, de todas as caras que fixeche hoxe, cal foi a tua preferida? Pinon Sandan. Pinon Sandan, carai, cal foi a que che levou a conseguir a prata? A plata la conseguí en Cumite. En Cumite, moi ben. E bueno, que foi o que máis te gustou de todo o campeonato? Hacer kata y Cumite. Kata y Cumite super completo o teu día hoxe, verdad? Con ganas de que sexa mañá o Nadal? Sí. Moi ben, pois desde aquí a que te dedicamos esta medalla? A María, a mi hermana. Pois dende aquí para esa de mi hermana que nos está vendo. Moitas grazas a tua entrevista e enhorabuena de novo.
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas de ouro e de prata na categoría de Kumite Alevín femenino menos de 32 kilos. Hola, chicas. Bueno, enhorabuena por estas medallas. Cuéntanos, ¿cuál es vuestro nombre y de qué competís? Bueno, chicas, para que tenéis que fue muy complicado pasar los combates. Unha poquinha, verdad? Este é o vosso primeiro campeonato ou xa sois unhas expertas competindo? Ya es mi primer campeonato. Primeiro campeonato e xa con medalla de ouro e prata. Carai, sois unhas campeonas. Bueno, chicas, a quen lle queréis dedicar esta medalla? Pois dende aquí para toda esta familia e para Michiño, que anda por aí tamén. Moitas grazas, chicas, pola entrevista e enhoraboa de novo. Gracias. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con oso medallista de bronce na categoría de Kumite menos de 35 kilos, que ademais tamén foi medallista de ouro na categoría de kata, verdad? Sí. Bueno, contanos, cal é o teu nome e de que competentes? Me presento María Rey y vengo del Benilín. Bueno, Gabriel, Ose, fixeche doblete de medallas, Sí. Foi un día moi completo, verdad? Sí. Contanos, que foi o máis difícil de vir a aquí? Moi bonito Ferrol, verdad? Sí. Este é o teu primeiro campeonato ou xa és todo un experto na competición? Experto, carai. Entonces, contanos, que hai que máis che gusta? Tenemos aquí un competidor súper completo. Bueno, contanos, ¿a qué le dedicamos esta medalla? A mis padres. Desde aquí para esos papis. Enhorabuena de nuevo y vémonos pronto. Sí. Muchas gracias por la entrevista. Gracias.
buenas tardes a todos, a todas. Nesta ocasión atopámonos coa nosa medallista na categoría de comité alevín femenino menos de 32 kilos. Moi boas tardes. Cuéntanos, cal é o teu nome? A ti te vimos antes por aquí, ¿verdad? Mi nombre es Daniela. Bueno, Daniela, contanos, esas dúas medallas que tes, en que has conseguiche? Cal é a de ouro? La de oro es la de comité y la de plata es la de gata. Carai, temos aquí unha competidora super completa. Sí, E que te gusta máis, o comité ou a cata? comité. Comité. Bueno, crees que foi moi complicado pasar os combates para conseguir a medalla? No, Estabas nerviosa ou non? sí, Un poquillo nerviosa, pero al final se ha hecho todo súper bien, ¿verdad? sí. Bueno, Daniela, ¿a qué le dedicamos esta medalla? Estas medallas. A Lucas, porque me entrenó, a Miguel, a mis abuelos y a mis entrenadores y a mi club. Pois desde aquí, para todos eres. Moitísimas gracias por la entrevista, Daniela, e vémonos pronto. Sí. Moi boas tardes a todos, a todas. Atopámonos con nosos medallistas na categoría de comité alevín masculino menos de 28 kilos. Hola chicos, moi boas tardes. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa por estas medallas. Dádenos, cal é o vosso nome e de que club pides? Pablo Rembucano. Yo me llamo Lucas, soy del... Bueno chicos, estabades nerviosos hoxe antes de facer os combates? Sí, sí. Bueno, moi nerviosos, pero ao final saímos super ben, ¿verdad? Credes que hubo moita competencia? Foi moi difícil pasar os combates? No. Así es. Mais ou menos. Bueno, chicos, e que foi o que máis vos gustou de viros aquí a competir? Segunda clase. Carai, que é super divertido vir aquí, ¿verdad? Competir, estar todos xuntos. Bueno, ¿a qué lle dedicamos esta medalla? Pois desde aquí, para toda esa familia, todos esos amigos. Moitísimas gracias pola entrevista, chicos, e vémonos pronto.
tardes a todos, a todas. Nesta ocasión atopamos coas nosas medallistas na categoría de comité infantil femenino menos de 30 kilos. Bueno, moi boas tardes. Hola, hola. Bueno, primeiro darvos a enhorabuá a todas por conseguir estas medallas. Gracias. Muchas gracias. Contadenos, cal é o vosso nome e de que cumprides? Chámame Carmen, e son de Karate Málaga. Chámame Martín, Caíte. Me llamo Zoe y soy del Club Shifa. Bueno, chicas, para chegar ata aquí, credes que foi moi complicado pasar os diferentes combates? Non foi na competición? Máis ou menos. Sí, más o menos, porque eran as poucas, pero había que pelear. Sí, bastante, porque algunas eran muy buenas. Claro, éramos pouquiñas, pero había moitísimo nivel, verdad? E bueno, chicas, vos cantas as dedicades semanalmente a facer... Dúas o martes, tres o venres en casa. Eu 4 horas, todos os días menos viernes. Una hora el lunes, una hora el miércoles y 2 horas el viernes. Nos vemos por aquí moito traballo, moita dedicación, verdad? Entrenadas moitas horas. Sí. Hai algo que vos guste máis do que karate? Máis do que facer karate? Outro deporte ou só practicades karate? A gimnasia. Eu atletismo. E o gimnasia arriba. Carai, temos aquí deportistas super polifacéticas. Bueno, chicas, pues contádenos, ¿a qué lle dedicamos esta medalla hoxe? A mi hermano. Bueno, a miña familia e amigos que sempre me apoian. A miña familia, a mis amigos e mis amigos. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas gracias pola entrevista, chicas, e vemos pronto. Sí. Gracias. foi o teu preferido. E canta Xeche tamén? Sí. E cal é a tua cata preferida?
de Euclida. Carai. Bueno, Ainhoa, ¿qué llegas a dedicar esta medalla? A mi tío que es profesor de karate. Pois dende aquí para ese tío que seguro que nos está vendo. Moitas gracias pola entrevista, Ainhoa, e noraboa de novo. Gracias.
Preparados, Ramón Martínez, Diego, colectivo y la preparen su apoyo, por favor. Me repito, Ramón